¿Alguna vez te han dicho que tu escritorio parece un campo de batalla y que eso explica por qué no avanzas? Para el mundo, el desorden es falta de disciplina, es desorganización, es algo que hay que corregir. Pero para una mente polímata, ese mismo caos puede ser exactamente lo contrario. Puede ser el lugar donde nacen las conexiones que nadie más puede ver. Puede ser el sistema invisible que sostiene tu forma de pensar. Y hoy vas a descubrir algo que cambia completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Tu desorden no es un problema de limpieza. Es una arquitectura de alta eficiencia diseñada para conectar ideas que nadie más puede unir. Mira tu escritorio por un momento. Hazlo sin juzgar. Solo observa. Un libro de física, pinceles. Un circuito electrónico. Una libreta llena de ideas. Desde afuera, no hay coherencia. Pero tú sabes que sí la hay. No porque esté organizado, sino porque está vivo. Porque cada objeto está ahí por una razón. Porque en algún momento activó algo. Porque en algún punto conectó con una idea. Y aunque no puedas explicarlo con palabras, tu mente sí lo entiende. Pero durante años te enseñaron a desconfiar de eso, a pensar que ese entorno era un problema, que si lo ordenaras, pensarías mejor, que si eliminaras el caos, encontrarías claridad. Pero cada vez que lo intentas, algo se rompe. Pierdes ritmo, pierdes conexión, pierdes ideas. Y eso no es casualidad. Es porque estás intentando forzar tu mente a funcionar en un sistema que no fue diseñado para ella. Existe una idea profundamente instalada en la cultura moderna: la obsesión por el orden perfecto, por los espacios minimalistas, por los escritorios vacíos, por la estética limpia. Y esa idea viene acompañada de una promesa: que menos estímulos significa más claridad. Pero eso solo es cierto para mentes lineales, mentes que necesitan eliminar variables para enfocarse, mentes que trabajan mejor cuando todo está definido. Pero tu mente no busca eliminar, busca relacionar, no busca reducir, busca expandir. Y aquí es donde aparece algo que cambia todo. El caos no siempre es ausencia de orden. A veces es una forma más compleja de orden, una que no se ve, pero que funciona. Existe un concepto que puede ayudarte a entender esto con más precisión: entropía creativa. No como desorganización sin sentido, sino como el entorno necesario para que surjan conexiones complejas. Tu cerebro no es un sistema de archivos, no funciona como carpetas ordenadas, funciona como una red donde cada idea puede conectarse con muchas otras. Y el valor no está en clasificar, sino en cómo esas conexiones emergen. Para que eso ocurra, necesitas estímulo, necesitas contraste, necesitas fricción, necesitas variedad. Necesitas que cosas que no deberían estar juntas terminen estando juntas. Porque es ahí donde ocurre algo poderoso: el reconocimiento de patrones. Tu mente empieza a buscar sentido, a conectar, a comparar, a construir relaciones invisibles. Y de repente, algo hace clic. Una idea nueva, una solución inesperada. Una conexión que no habrías logrado en un entorno limpio. Porque cuando todo está ordenado, todo está separado. Y cuando todo está separado, las ideas permanecen aisladas. Pero cuando conviven, se transforman. Piensa en esto: un libro de cocina junto a uno de programación. Un objeto artístico al lado de un esquema técnico. Un concepto creativo mezclado con uno lógico. Tu cerebro no ignora eso, lo procesa. Incluso cuando no eres consciente, está trabajando en segundo plano, buscando relaciones, probando combinaciones, explorando posibilidades. Y de repente, algo encaja. Eso es lo que hace el desorden funcional. Mantiene abiertas múltiples rutas de pensamiento. Actúa como un recordatorio constante de posibilidades. Y esto conecta directamente con algo que muchos sienten, pero no pueden explicar. Esa sensación de ver cómo funcionan las cosas con la mirada. No es imaginación, es procesamiento visual complejo. Tu mente está leyendo estructuras, interpretando relaciones, detectando patrones en tiempo real. Y tu entorno es parte activa de ese proceso.
No es algo externo, es una extensión de tu sistema cognitivo. Aquí es donde el desorden se convierte en algo más que un entorno. Se convierte en memoria. Pero no en memoria tradicional, en memoria espacial. Sabes dónde está algo no porque esté ordenado, sino porque lo recuerdas en relación a otras cosas. Recuerdas el contexto, la ubicación, la sensación de haberlo visto ahí. Y eso crea un mapa. Un mapa invisible, pero extremadamente eficiente. Por eso, cuando alguien reorganiza tu espacio, no solo mueve objetos, rompe ese mapa. Y lo que para otros es mejorar, para ti es perder acceso a conexiones que no puedes reconstruir fácilmente. Pero esto va más allá, porque no solo estás recordando, estás interactuando constantemente con lo que ves. Cada objeto visible es una oportunidad de conexión. Cada elemento presente es una posibilidad activa. Y cuando guardas todo, cuando lo escondes, cuando lo haces desaparecer visualmente, algo cambia. Tu cerebro deja de interactuar con eso. No lo olvida, pero lo desactiva. Y con eso, pierdes una parte de tu sistema. Aquí aparece una de las trampas más útiles, la trampa de la caja cerrada. Organizar todo, guardar todo, clasificar todo. Suena correcto, pero tiene un efecto oculto. Reduce las posibilidades de conexión, reduce la interacción espontánea, reduce la serendipia. Y la serendipia es uno de los motores más importantes de la creatividad. Ese momento en el que encuentras algo sin buscarlo. Ese instante donde una idea antigua se conecta con una nueva. Ese cruce inesperado que genera algo distinto. Buscar un cable y encontrar una nota olvidada. Leer algo que escribiste hace meses y verlo desde otra perspectiva. Y de repente, todo cambia. Eso no ocurre en sistemas cerrados. Ocurre en sistemas abiertos. En entornos donde las cosas permanecen visibles. Donde las ideas no se archivan, se mantienen activas. Y ahí es donde el desorden se convierte en ventaja. Porque mantiene vivo el flujo. Mantiene abiertas las conexiones. Mantiene en movimiento el pensamiento. Pero aquí es donde necesitas hacer una distinción importante. Porque no todo caos es útil. Y este es el punto donde muchos se pierden. Existe una diferencia clara entre desorden y saturación. El desorden funcional activa tu mente, te estimula, te conecta, te expande. Pero la saturación te bloquea, te agota, te abruma, te paraliza. Y eso lleva a algo que muchos polímatas experimentan. La parálisis por análisis. Demasiadas ideas, demasiadas opciones, demasiados frentes abiertos. Y en lugar de avanzar, te detienes. No porque no puedas, sino porque todo compite por tu atención. Y aquí es donde necesitas ajustar el sistema. No eliminar el caos, sino aprender a gestionarlo. Porque el problema no es tu entorno, es la falta de estructura interna para sostenerlo. Y aquí entra algo simple, pero profundamente efectivo. Un sistema de descarga. Una libreta, un cuaderno, un espacio donde puedas capturar ideas. No para organizarlas perfectamente, sino para liberarlas, para sacarlas de tu mente sin perderlas, para que no compitan constantemente por tu atención, para que puedas seguir pensando sin saturarte. Porque cuando haces eso, tu entorno sigue siendo rico, pero deja de ser abrumador. Y ese equilibrio es donde ocurre lo mejor, porque ahí tienes estímulo sin perder claridad, tienes apertura sin perder dirección, tienes caos sin perder control. Ahora todo empieza a tomar sentido. Tu desorden nunca fue el problema. El problema fue no entenderlo, no saber cómo usarlo. Porque cuando lo comprendes, dejas de intentar eliminarlo y empiezas a diseñarlo, a elegir qué mantienes visible, qué elementos alimentan tu pensamiento, qué combinaciones generan ideas. Y entonces, tu espacio deja de ser aleatorio y se convierte en una herramienta, una extensión de tu mente, una arquitectura diseñada para conectar lo que otros no pueden. Y ahí aparece algo que cambia completamente tu forma de trabajar. Velocidad cognitiva.
La capacidad de moverte entre ideas rápidamente, de generar conexiones complejas, de crear síntesis que otros no ven. No porque seas más inteligente, sino porque tu entorno lo permite. Porque dejaste de bloquear tu sistema y empezaste a usarlo a tu favor. En un mundo donde todos buscan simplificar, tú puedes aprender a trabajar con la complejidad. Mientras otros eliminan estímulos, tú los utilizas. Mientras otros buscan silencio, tú encuentras claridad en la interacción. Mientras otros ordenan para entender, tú conectas para crear. Y eso, bien entendido, no es un defecto. Es una forma distinta de inteligencia. Una que no todos comprenden, pero que cuando la aceptas, te da una ventaja enorme. No ordenes tu vida para complacer a mentes lineales. Aprende a gestionar tu caos para que trabaje para ti. Porque en ese aparente desorden puede estar exactamente la forma en la que tu mente alcanza su máximo potencial. Si sientes que tu forma de pensar no encaja en lo tradicional y quieres descubrir cómo convertir lo que hoy parece desorden en una ventaja real, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás viviendo tiene una lógica que casi nadie entiende. Te leo en los comentarios. ¿Qué objeto en tu escritorio parece no tener sentido, pero sabes que es el que más activa tu mente? Nos vemos en el próximo video.